Ok, estamos de vuelta en reporte semanal. Ahora vamos a ir con algunas noticias de internacional. Seguimos en lo internacional, pero vamos con algunos comentarios sobre la guerra entre Irán e Israel. No sé con qué quieres abrir, Juan, este tema. Bueno, obviamente ya me imagino que ya todos sabemos que la situación se tranquilizó, no, afortunadamente no derivó a un enfrentamiento global ni nada por el estilo, sino fue decantando en, digamos, hubo escaramuzas entre Israel, o sea, entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos bombardeó ciertas plantas de elementos nucleares utilizados para energía nuclear, y dijo en su momento que había causado grandes daños y retrasado retrasado años el programa nuclear iraní, pero posteriormente Irán y el Pentágono aclaró que esto no había sido así, que las bombas no habían logrado penetrar los búnkers y que en el fondo había sido un bombardeo inútil, sobre todo considerando que muchos de los elementos que estaban en estas centrales ya habían sido evacuados previamente, es decir, como que Estados Unidos en el fondo quiso hacer como que atacaba a Irán, pero de una forma muy maqueteada. Y en la inversa, Irán atacó bases militares en Emiratos Árabes y en Kuwait, si no me equivoco, Qatar. en Qatar, ¿sí? Pero estas bases militares también habían sido vaciadas. Entonces fue como, en el fondo, como que se quiso generar la situación de enfrentamiento, pero que realmente no causó daños ni a Estados Unidos realmente ni a Irán. Por otra parte, sí tenemos esta situación en la cual se han asesinado hasta el día, o sea, digamos, se han asesinado científicos y militares iraníes, y que en la inversa Irán ha respondido a Israel generando grandes daños en Teherán, o sea, perdón, en la capital en Tel Aviv, la capital de Israel, y en algunas partes de los asentamientos en Cisjordania y en ciertos lugares, digamos, ocurrieron estos bombardeos estratégicos de Irán a Israel, pero la situación ya se ha apaciguado. En un inicio se apaciguó porque como que Donald Trump decretó por Twitter, o sea, por su red social, Truth, no sé cuánto, decretó que iba a haber una tregua y los dos países dijeron, bueno, nosotros no hemos hablado nada, Donald Trump no es quien para definirlo, pero a la larga terminó acabándose, digamos, el enfrentamiento directo entre Irán e Israel durante un tiempo. Irán dijo que no renunciaba por esto a su derecho a la venganza, es decir, que si bien habían terminado el enfrentamiento ahora, eventualmente esto iba a desencadenar algún ataque o alguna represalia desde Irán hacia Israel, entendiendo que en realidad la guerra se pausó. Y por otro lado también Irán salió victorioso y digamos, se consideró como el gran triunfador de esta escaramuza, considerando que no recibió un gran daño militar como pretendía Estados Unidos, y sí demostró que digamos, la cortina de hierro que tiene Israel para protegerse, o sea, el domo de hierro que tiene Israel para protegerse, que esta serie de baterías antiaéreas y, digamos, cohetes antiaéreos de intercepción, etcétera, es muy vulnerable, es altamente vulnerable y que en realidad no cumple su fin. Entonces Israel ya no es, digamos, y va a dejar de ser este lugar maravilloso al cual llegan ciudadanos europeos y norteamericanos del primer mundo a colonizar porque está todo tan ordenado y hay tantos recursos y en el fondo existe una dominación supremacista por sobre el resto de los pueblos árabes. Vemos que este discurso y este sueño israelita, podríamos decir, sucumbe. Vemos que ya no es un lugar seguro, que no es un lugar que tiene el poderío militar que pretende. Y por otro lado, también Irán obtuvo mucha información de inteligencia militar en estos enfrentamientos al obtener ciertos drones israelíes
cohetes israelíes y sobre todo también porque se pudo probar tecnología de última generación que estuvo desarrollando Israel en objetivos militares reales. Estamos hablando de misiles balísticos supersónicos, estamos hablando de la utilización de aviones de última generación chinos versus aviones F-35 norteamericanos que terminaron sucumbiendo ante el poderío chino. Y además se suma la noticia, digamos, de estos días, que China ya estaría alcanzando un acuerdo militar con Irán para suministrarle defensa antiaérea y antimisiles. Entonces ya Irán, además de funcionar muy bien por sí mismo, además está teniendo cada vez más apoyo del resto de los países y este apoyo se va consolidando en lo que significó este conflicto. Roberto. Sí, bueno, algunas apreciaciones respecto a lo que estábamos comentando del conflicto entre Irán e Israel, es que claro, yo creo que algo importante es que mediáticamente, a ver, yo creo que aquí hubieron como varios errores de cálculo. Primero, que el apoyo mediático no fue transversal como ellos tal vez hubieran esperado bajo esta narrativa eh, que posiciona a Israel como la única democracia de Medio Oriente y que defiende, que es como lo que dice Milei, ¿no? Que defiende como el mundo occidental, que es como una especie de punta de lanza en la defensa del mundo occidental. Por otro lado, también hubo un error de cálculo, yo creo, bien importante en la capacidad militar armamentística que tenía Irán, que tiene Irán, que posee Irán, y la respuesta contundente que tuvo hasta hace unos días atrás, antes de que, como decías tú, se apaciguaran las aguas, que no tuvo descanso, no dejó descansar a Tel Aviv, demostrando una gran falla en el domo de hierro, que ya los últimos días ya era un colador el domo de hierro, o sea, ya pasaba todo. Por otra parte, también vi mucho algunas, no sé que son estas personas que no sé si viste que cuando salían imágenes o videos terribles de personas de gazatíes siendo bombardeados, siendo asesinados, habían israelíes que como que recreaban y hacían mofa de estos videos. Después salían estas mismas personas que les bombardeaban las casas, pues, o sea, en Tel Aviv y en las otras ciudades que fueron bombardeadas por Irán. Entonces, de pronto también la población israelí se vio muy golpeada, no solo en términos de los daños de infraestructura, los heridos, sino que me imagino que psicológicamente también caló muy hondo la respuesta de Irán. O sea, es un vecino al cual tú fuiste a atacar y te respondió demasiado fuerte. eh, y además quedó demostrado, por ejemplo, eh, cuestiones bien criticables, como por ejemplo el emplazamiento de armamento, o sea, de maquinaria balística israelí en medio de barrios civiles. O sea, ¿cómo puedes atacar una instalación militar sin afectar a civiles si está dentro de un barrio donde viven civiles? Entonces, estas cosas igual ponen harto en entredicho la postura que tenía Israel, el accionar de Israel, que al final lleva 6 meses, 7 meses bombardeando a todos sus vecinos también. Eh, y por otro lado, hay una situación que yo creo que a Estados Unidos le está golpeando y no se está haciendo cargo hace rato, que es su situación interna. O sea, Estados Unidos tiene no solo un problema económico, no solo la deuda con China, no solo este papelón de los tarifazos, de recular y de amenazar y todo eso, sino que tienes un problema de salud pública importante, como por ejemplo es el fentanilo en las calles de Estados Unidos. Tienes una situación importante con las deportaciones, eh, cómo ha afectado las deportaciones de migrantes latinos a la capacidad productiva de Estados Unidos, cómo afectan todas estas decisiones que ha tomado Donald Trump
y han socavado su propia base de apoyo político de su país. Entonces ahora además quiere o lo hizo de hecho, involucró a su país, lo llevó a otra guerra donde habían muchos opositores que decían que no querían ir a la guerra, que no se justificaba, que no tenían por qué hacerlo, como si les sobrara el dinero, además, eh, y que finalmente es una locura. O sea, ir a atacar a Irán fue simplemente una locura. No hicieron el daño que supuestamente tenían que haber hecho a las instalaciones nucleares, eh, y al final se refuerza el apoyo mediático a Irán. Entonces pareciera, incluso Irán, cuando dijo que si Estados Unidos los atacaba, Irán iba a responder con ataques a las bases, y cumplió su promesa, y habiendo atacado las bases, Estados Unidos no responde después de eso. Entonces fue como, ok, sí, tenías razón, lo hiciste, dejémoslo aquí así como 1-1 y ya, y hasta aquí llego yo. Claro, se Eh, pegaron un par de cachetadas y ya está. Claro, fue un golpe de realidad, o sea, entonces uno, no sé, duda porque igual este mundo es tan complejo dentro de las esferas de poder, uno es un simple ciudadano más, ¿no? Pero dentro de la esfera de poder me cabe la duda, o sea, yo lo dije, pero ¿de verdad ni Israel ni Estados Unidos esperaban una respuesta así de contundente? No lo sabían porque el Mossad se infiltró en el sistema de defensas de Irán, desactivó todo el sistema, mató a los científicos, etcétera. Hizo una operación bien quirúrgica, pero no esperaban esta respuesta. Raro. O sea, o fue poco eficiente toda la operación que hicieron, o se confiaron que iba a ser suficiente lo que habían hecho y no fue suficiente. Lo otro es como también empezar a asomar la nariz de los países que conforman los BRICS, ¿no? Como China, Rusia, también Corea del Norte, que también manifestó su detracción a los ataques de Estados Unidos. Eh, y eso lo hemos repetido varias veces, yo lo he repetido varias veces, de nuevo en jaque la narrativa gringa, de los salvadores del mundo, etcétera. Ahora no, ya no es así. O sea, Irán prometió atacar las bases y lo hizo. Y Estados Unidos no hizo nada, no puede hacer nada más. Bueno, sí, y Roberto, y también, digamos, complementando lo que acabas de decir, también hay que tomar en cuenta un hecho bastante complicado, que es que el Netanyahu, al momento en que ataca a Irán, lo que buscaba era generar un conflicto interno en Irán y hacer que ocurriera una, digamos, como lo llaman, las revoluciones de colores, es decir, como una especie de primavera de Irán, donde existieran movimientos, digamos, sociales y políticos que, aliados y coordinados con el Mossad y la CIA, derrocaran el gobierno iraní, el gobierno islámico de Irán. Entonces, dentro de esta lógica, digamos, partidos políticos de derecha o, digamos, como de un ala como más conservadora, digamos, de la política tradicional, porque el gobierno de Irán es como teocrático, pero al mismo tiempo un poquito progre, pero muy machista y al mismo tiempo como medio socialista. Entonces es como una mezcolanza de cosas, pero dentro de su lógica ellos se llaman, digamos, una revolución islámica, pues eso es lo que ellos plantean. Entonces desde los movimientos, digamos, de una derecha más tradicional, se llamó también a derrocar el régimen, pero lo preocupante es que incluso algunos partidos de izquierda llamaron a derrocar el régimen al mismo tiempo. El Partido Comunista de Irán mandó a derrocar el régimen, digamos, es como, entonces como que uno interpreta que tal vez hay algunas organizaciones que están infiltradas por Netanyahu y que cuando Netanyahu dice, ya cabro, ahora se ataca, van y sacan declaraciones llamando a derrocar su país. Entonces, en ese sentido, es un poquito extraña la situación y obviamente Israel se quedó con el tiro, digamos, la bala pasada, porque no logró generar las condiciones de derrocamiento del gobierno iraní de este caso.
Y por otro lado, digamos, para ya ir cerrando el programa y el bloque internacional, un anuncio dentro de lo que está ocurriendo en el frente de entre Ucrania y Rusia, en el cual Rusia constantemente y digamos paulatinamente en el tiempo, sostenidamente, ha ido ganando territorios, trinchera tras trinchera, pueblo tras pueblo, y ya se está acercando digamos, a la zona de Zaporizhia, y en fin va ganando, digamos, varios territorios y palmo a palmo, digamos, cada batalla. Pero al mismo tiempo Kiev está analizando la posibilidad de salirse del Tratado de Ottawa, o sea, de la Convención de Ottawa, que es la que prohíbe la fabricación y utilización de bombas antipersonales. Es decir, ya Ucrania, en la desesperación de ir perdiendo este conflicto, ya está planteando la lógica de convertir a su país en un campo minado. Entonces, vemos cómo digamos, la moral se empieza a funcionar en servicio de los intereses de estas potencias bélicas y militares, y ya no importa tanto proteger a los niños ucranianos del futuro de explotar en una bomba antipersonal. Lo que importa es ganar la guerra. Entonces empezamos a entender qué es lo que lamentablemente yo opino ocurre en el conflicto entre Ucrania y Rusia, que se ve la guerra como un bien mayor. Y eso Claro. es algo muy peligroso y preocupante, Roberto. Sí, claro, esta medida se está llevando a cabo a través de un decreto que presentó Zelensky, que todavía tiene que ser ratificada por el Parlamento ucraniano, que finalmente, claro, terminaría de configurar la salida de Ucrania de este tratado eh, que está en contra de las minas antipersonales, que claramente, como pasó en las fronteras de Chile, terminan haciendo más daño a la población local, a la población nacional. Bueno, Roberto, yo creo que sí, dejemos el programa hasta aquí, ya llevamos 1 hora de programa. Obviamente invitamos a todas y a todos a investigar, a buscar sus propias fuentes, a también sacar sus propias conclusiones y contrastar con lo que opinamos nosotros, ya que obviamente no podemos meter tanta información que ocurre en una semana en un programa, y vamos haciendo una selección de los temas y argumentos que nos parecen más relevantes para entender, ir creando un relato sobre la situación que va ocurriendo en el mundo. Así que obviamente todas y todos invitadas a investigar por su propia cuenta y también a desarrollar la contrainformación a los medios hegemónicos, Roberto. Sí, así es. Lo único que me queda por decir, que muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Sabemos que el tiempo y la atención son recursos escasos. Y que estén atentos a nuestros perfiles de Spotify y YouTube, donde nos pueden encontrar. Vamos a subir todos estos programas para que quienes no puedan conectarse en vivo a la señal de Radio Mapa puedan encontrarnos después en un horario que más le acomode a cada una de las personas, y claramente reiterar el llamado de poder hacer este esfuerzo de buscar fuentes alternativas de información al relato hegemónico, y estar siempre ojo a lo que está ocurriendo en el mundo, que siempre nos va a repercutir a nosotros, en este caso como chilenos, y a cada uno en sus territorios particulares. Así que sin más que decir, muchas gracias a todos por su atención, y nos vemos la próxima semana en un nuevo reporte semanal. Vale. Chao, chao. Chau.